cordial saludo para todos. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez y en este espacio vamos a desarrollar el tema del liderazgo en el aula, visto como un reto ético y profesional. Iniciemos con la pregunta ¿por qué somos docentes? O maestro, o profesor, o tutor, como cualquiera de ustedes quiera llamarlo. En este momento en nuestro país no es raro ver muchos profesionales que ante la falta de oportunidades laborales en el campo para el cual fueron capacitados, estén tomando la opción de la docencia como la única que les queda para poder sobrevivir, para poder tener unos ingresos. Pero a veces esa también es la otra opción, considerar que a través de la docencia vamos a estar nadando en dinero o que es necesariamente lo mejor remunerado, y no siempre sucede de esa forma. Pero es importante entender que la docencia tiene que convertirse en una vocación, no solamente en algo para cubrir nuestras necesidades. Entender que la docencia es todo un trabajo y, como lo podemos ver en esta imagen, la posibilidad de sembrar en cada ser humano algo distinto, una semilla que florecerá según el terreno, es decir, según las capacidades de cada uno de ellos y lo que nosotros vayamos aportando. Entendemos también que no solamente trabajamos con niños, con adolescentes, sino también en los entornos universitarios. No es raro contar con personas adultas que ya tienen toda una experiencia de vida, pero que al igual también podemos impactar en ellos en la forma como nosotros llevemos a cabo nuestro liderazgo en el aula. Ahora también, ¿para qué somos docentes? ¿Qué queremos alcanzar con nuestro quehacer? ¿Queremos simplemente transmitir información? ¿Queremos solamente transformar lo personal? ¿Queremos trascender a nuestra sociedad, a nuestro país? ¿Para qué realmente queremos dedicarnos a esta actividad? Quiero también incluir esta frase donde dice que las emociones están en el corazón de la enseñanza. Cuando nosotros podemos empezar a entrar en contacto con las emociones, con las personas, es mucho más fácil que podamos empezar a transmitirle cualquier otro tipo de información. Cuando podamos entender qué sucede con ese ser humano que se acerca a nosotros, que tiene un proceso, que tiene un sueño, que tiene una esperanza. En ese momento realmente estamos entrando en contacto con nuestros estudiantes. Ahora bien, la enseñanza supone una interacción positiva entre un profesor y un grupo de alumnos que no es ni voluntaria ni libremente elegida. Ninguno de nosotros sabe a qué nos vamos a enfrentar cada vez que empezamos un periodo académico, a cuántos estudiantes, qué características tienen, con qué historia, con qué proyectos se acercan. Y los estudiantes tampoco saben realmente qué tipo de docente les va a corresponder, si es aquel que es muy cercano, aquel que es distante, aquel que es dicharachero, aquel que se preocupa por su ser humano, o simplemente por aquel que llega preocupado por desarrollar unos contenidos. Desde ahí donde viene entonces el primer desafío, que nos convirtamos en líder, entendiendo liderazgo como el desarrollo de una visión y de unas estrategias, desde lo pedagógico, desde lo personal, para conseguir gente que pueda apoyar esas estrategias. En este caso nosotros no tenemos que conseguir tanto personas o gente, sino que a partir de los estudiantes que nos han correspondido, delegar en ellos el poder para que puedan hacer realidad esa visión a pesar de cualquier obstáculo. Por eso es importante que estemos conectados con la visión que tenga la institución, con la visión también que eso esté en sintonía con lo que nosotros queremos y lo podamos poner en práctica, y ayudarles a que, aún por encima de los obstáculos que se les puedan presentar, ejemplos, dificultades en su formación anterior, vacíos que se les presenten, problemas económicos, problemas de las relaciones, puedan empezar a tomar esa visión y la hagan cada vez más suya. Vamos a recordar los tipos de liderazgo básicos que nosotros conocemos. Dentro de ellos tenemos el autocrático, entendiendo como un docente autocrático aquel que simplemente toma las decisiones porque es el docente, porque cuando se le pregunta dice porque yo digo, porque yo soy la autoridad, pasando por encima de las expectativas, los pensamientos o cualquier otra situación que él considere desde su saber y entender que depende exclusiva y únicamente de él,
que es la persona que obviamente existe una jerarquía, pero que pasa por encima de las personas que tiene a cargo. Está el laissez-faire o el dejar hacer, dejar pasar, en donde algunos creen que tener el liderazgo significa permitir que todo pase, que todo suceda, que todo se entienda. Y es aquí entonces donde se pierde la figura de autoridad como tal, donde para el estudiante ese docente no significa algo representativo, sino que por el contrario se empieza a dudar por sus características de personalidad en si realmente conoce o no el tema que va a desarrollar y si realmente tiene la competencia para ser un docente. Y hasta el democrático. Es importante aquí que podamos diferenciar aquel democrático que puede escuchar a sus estudiantes, pero que no necesariamente puede poner en práctica todas las propuestas que ellos hagan. Es aquel que, si bien los escucha y les da espacio de opinión, también les hace entender y les hace comprender el porqué de las decisiones que se toman, yendo más allá de la simple autoridad para que puedan entender el propósito de las normas, de los límites o de las estrategias que se desarrollan. Y aquí es donde aparecen algunas de las características que considero debe tener un líder. Uno, el carisma, es decir, esa capacidad de proyectar en aquellas personas algo positivo, que puedan ser admirados por la forma como habla, por la forma como trata, por los logros que ha alcanzado. Pero no solamente de esa perspectiva, sino saber cómo lo proyecta a los demás, siendo sobre todo una persona con una conducta ética y moral y que es capaz de generar una confianza, donde el estudiante es capaz de poner la confianza en que ese docente va a ser capaz de transformarlo. Y está también la autoridad moral, hasta donde nosotros podemos no transgredir la norma, mantenernos frente a ella, y entendemos entonces que la parte moral y la ética son uno de los principales columnas para la confianza, la paz y la convivencia. En la medida en que nosotros podemos darle a cada uno de los estudiantes esa imagen de tener una autoridad moral, podemos convertirnos en un referente para cualquier necesidad que vaya surgiendo en ellos. Tenemos también la creatividad. Si nosotros permitimos a los estudiantes que tengan nuevas formas de desarrollar los contenidos, nuevas formas de hacer un ejercicio, nuevas formas de pensar o de interpretar, siempre y cuando estén dentro de lo que es correcto, dentro de los conocimientos que estamos dando, estamos fortaleciendo en ellos la capacidad de seguir creando a partir de lo que tenemos y poder conectar lo antiguo con las ideas nuevas que tengamos. Pero ahí está también entonces el desafío en cómo cada uno de nosotros es creativo en la forma como desarrolla las clases, si llevamos determinado tiempo haciendo lo mismo o si realmente nos estamos adaptando a las nuevas exigencias que trae cada grupo, cada semestre o cada periodo académico en el que vamos a trabajar. La interactividad, punto importante en lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, para generar la sinergia. Y no solamente para aquellos que nunca han tenido la posibilidad de tener una experiencia laboral, sino para aquellos que ya la tienen, pero que aún les cuesta poder trabajar en equipo, poder tener una comunicación asertiva. Y eso también es otra característica que nosotros debemos poder manejar. Hablamos también anteriormente de la visión, que sea atractiva para los seguidores, en este caso los estudiantes. Realmente lo que yo les estoy proponiendo para cuando finalice el periodo académico, eso que se quiere alcanzar, ¿realmente les sirve? ¿Realmente tiene un propósito en su formación? ¿Realmente le aporta algo a su desarrollo personal? Son preguntas que considero relevantes al momento de establecer nuestros objetivos en cada proceso de formación. Y la ética, cuando nosotros tenemos una reflexión, una filosofía, un análisis de lo que hacemos y de cómo lo ponemos a aplicar en cada una de las situaciones que podemos enfrentar. Ejemplo, poder decidir si aplazarle o no el examen a un estudiante, entender situaciones personales que lo estén afectando, la forma como vamos a dar una sanción, una consecuencia frente al rompimiento de una norma, nos va a permitir tener un respeto frente a
ante nuestros estudiantes y que les permitan entender que a pesar de todo seguimos siendo objetos de confianza y que las normas no son tomadas como una imposición, como algo obligatorio, como un peso, sino ante la voluntad de querer construir una relación basada en el respeto. Tenemos entonces también la orientación a las personas, elemento implícito durante todo el desarrollo de estas diapositivas, y es poder entender al ser humano. Hay 3 pilares básicos en los cuales nos podemos centrar en lo que queremos en los distintos saberes: el saber hacer y el saber ser. En la medida que nosotros nos preocupemos por el saber ser, va a ser mucho más fácil que podamos impactar en el saber, en el conocimiento y en el saber hacer, es decir, la aplicabilidad de cada uno de los saberes que se les ha dado a los estudiantes. Y obviamente todo lo anterior significa ser coherentes, la armonía entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y uno de los principales factores en los cuales los estudiantes intentan medir esa coherencia es en las evaluaciones. Cuando nosotros seamos justos en lo que logramos hacer, en lo que estamos explicando, van a sentir los estudiantes que realmente hay un propósito, hay una planeación y una forma adecuada de evaluar el esfuerzo que están haciendo. Y es aquí donde aparece el liderazgo transformacional, donde, como hablábamos anteriormente, se incluye el cuidado, la empatía y la competencia para proveer retos y oportunidades para los otros. Hay que escuchar de forma activa. A veces simplemente nos dedicamos a oír algunas palabras, pero realmente no prestamos atención al lenguaje verbal y no verbal de lo que nos quieren decir. En ese momento, cuando atendemos con todos nuestros sentidos a esos estudiantes, a lo que sucede en clase, podemos empezar a impactar realmente lo que queremos conseguir con nuestros estudiantes. Y una forma de hacerlo a través de la estimulación intelectual. Conforme nosotros podemos ir teniendo una mayor cantidad de conocimiento y ser capaces de ponerlo al servicio de nuestros procesos pedagógicos, eso también llevará a que los estudiantes busquen investigar, busquen tener nuevas ideas, nuevas opciones, y eso es lo que va a favorecer una real educación, un real conocimiento y una aplicación de los mismos en diversos ámbitos de nuestra vida, y es donde realmente se va a conseguir la creatividad de la cual hablábamos anteriormente. Y por lo tanto nos convertiremos en una motivación, una inspiración, es decir, ser modelo para que ellos puedan alcanzar algo, realmente convencer con nuestros actos, no con nuestras palabras. Muchas veces pretendemos cambiar en los estudiantes actitudes, conductas o formas de hacer las cosas, simplemente con una cantaleta o con un discurso muy largo, pero es mucho más importante para ellos ver que nosotros somos capaces de acompañar esas palabras con hechos puntuales. Y con esto vamos a tener una influencia. Idealizado no quiere decir que no van a encontrar nuestros errores, sino que van a poder entender nuestros errores como parte de nuestra humanidad, pero que nuestras virtudes van a ser entendidas como algo que puede ser algo deseado de imitar. Todo lo anterior va a influir en lo que tiene que ver en un aspecto que se ha vuelto muy importante en las investigaciones, lo que sucede dentro de los procesos de formación, y es el clima social en el aula. Casi todas las investigaciones se han centrado en la escuela primaria y en la secundaria. Algunos estudios ya están tratando de verificar qué pasa en este sentido en la parte universitaria, y el clima social se entiende como la función o la percepción que tienen los sujetos de las relaciones interpersonales, tanto a nivel del aula como del centro. Y este clima social entonces puede convertirse en algo favorable, donde se representa un clima abierto, participativo, ideal, coherente, en el cual existiría mayor posibilidad para la formación integral del educando desde el punto de vista académico, social y emocional, puesto que existirían más oportunidades para la convivencia armónica. Por otro lado está el desfavorable,
donde hay un clima cerrado, autoritario, controlado, en donde prima sobre todo el poder, la dominación y el control. No hay estimulación de los procesos interpersonales ni la participación libre y democrática. Todo esto lleva al individualismo y a que socialmente se convierta hostil en las personas, y por lo tanto, al tener un entorno negativo, muchas personas pueden tomar la opción de simplemente de desertar, de no continuar, o simplemente estar ausentes de algunas clases porque prefieren eso a estar inmersos en un clima hostil. Miremos cuánto podemos nosotros como docentes influir en esta última parte y saber que somos responsables no solo de lo que decimos o de los contenidos que expresamos, sino también de las relaciones que se pueden crear a nuestro alrededor. Por último, quiero compartir con ustedes esta frase de Michael Jordan, donde dice que algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará y otras hacen que suceda. Reflexionemos realmente en cuál de estos espacios queremos ubicarnos y, como lo decía al comienzo, entender por qué somos docentes y para qué somos docentes. Muchas gracias.